Los dinosaurios. Su desaparición. Durante 160 millones de años, los dinosaurios deambularon por la Tierra. Fueron los animales terrestres mejor adaptados de todos los tiempos. De repente, hace 65 millones de años, en un instante geológicamente hablando, desaparecieron. Este es uno de los misterios científicos más impenetrables. ¿Qué sucedió? ¿Tuvo lugar un cambio catastrófico del clima de la Tierra? ¿Fue una repentina actividad volcánica? ¿Enfermedades? ¿O alguna otra causa totalmente diferente? Hace 200 años aproximadamente, Georges Cuvier estableció el concepto de extinción. Los mastodontes y otros animales tales como los tigres de dientes de sable se han extinguido, argumentó. Esto sentó la base para el estudio de las primeras plantas y animales. Los registros fósiles muestran especies individuales de criaturas marinas y terrestres que desaparecen en intervalos de 5 millones de años más o menos. Pero de vez en cuando parece haber extinciones masivas en las que virtualmente todos los grupos de plantas y animales pierden al menos algunos de sus componentes. Una ocurrió al final del periodo Triásico, otra al final del Jurásico. Cada una abrió la puerta a una nueva familia de dinosaurios. Y luego, a finales del Cretácico, sobrevino una última extinción que acabó con el reinado de los dinosaurios para siempre. Estas extinciones masivas son sucesos muy especiales y terribles. Bob Baker, paleontólogo. No se trata tan solo de que una especie vaya a extinguirse, eso ocurre continuamente, pero normalmente cuando se pierde una especie surge una nueva. La familia entera de especies se mantiene en evolución. Actualmente la mayor parte de los grandes felinos están en peligro de extinción y no hay especies que puedan sustituirlos. Pronto toda la familia de los grandes felinos habrá desaparecido. Esto es lo que sucedió con los dinosaurios. Desaparecieron las familias de las diversas especies de dinosaurios. Ninguna especie evolucionó y se fueron para siempre. Se trata de un cambio geológico brutal. ¿Qué es lo que exterminó a las grandes especies una y otra vez? Veamos algunos criminales potenciales. Un buen sospechoso es el medio ambiente, un cambio climático en el planeta. En la época de los dinosaurios, la temperatura media sobre la Tierra era mayor que la de hoy. Si la temperatura hubiese descendido o aumentado drásticamente, esto habría afectado a la vida vegetal y animal, especialmente a los animales más grandes. En ese cambio climático habrían aparecido glaciares como resultado de la deriva continental y los cambios de vientos. Quizá apareció el hielo en ambos casquetes polares, provocando que los inviernos fueran terriblemente crudos y los dinosaurios, sin pelo ni plumas que les aislasen, no pudieron mantener su temperatura interna. O quizá ocurrió lo contrario. Una explosión de actividad volcánica que arrojó partículas incandescentes y material volcánico a la atmósfera, evitando que los rayos de sol llegaran a la superficie. En esta teoría, los dinosaurios no se habrían percatado del holocausto que se avecinaba. Todo habría ocurrido con gran celeridad. O tal vez la teoría más reciente y excitante tiene la respuesta. Quizá algo proveniente del espacio exterior impactó con la Tierra esparciendo una nube de polvo que la aisló de los rayos del sol y llevó a los dinosaurios a su fin. Algo enorme, algo lleno de energía, un asteroide.
La suposición de que la extinción de los dinosaurios la produjo un asteroide data de 1980. Fue desarrollada por un grupo de científicos de la Universidad de Berkeley, liderados por el geólogo Walter Álvarez. Durante los 70 estuve trabajando en Italia con un grupo de geólogos y geofísicos en un proyecto que no tenía nada que ver con los dinosaurios. Estábamos midiendo y observando las alteraciones del campo magnético de la Tierra a través del estudio de series de rocas que se habían ido depositando en el fondo marino, una tras otra, formando esta especie de libro de historia de la Tierra. Mientras realizábamos el trabajo, topamos con este misterioso estrato de arcilla. Recogí una muestra y me la llevé a casa. Aquí podemos ver claramente lo que sucede. Este estrato es del depósito superior del Cretácico. Corresponde en el tiempo con la última época de los dinosaurios. Esta capa superior es la primera capa del Terciario, formada tras la extinción de los dinosaurios. Entre las dos capas aparece esta, que es una especie de mezcla de barros rojos y verdes. Parecía como si esto quisiera decirme algo, así que tomé una muestra de roca y la llevé a casa. No solo por mi interés, se la mostré a mi padre. A él también le interesaba y decidimos buscar qué pudo formar semejante depósito. El difunto padre de Walter, poseedor del Premio Nobel de Física Luis Álvarez, comenzó por intentar datar este trozo de estrato para ver el tiempo que le llevó formarse. Lo que averiguó constituye la primera pista sobre la teoría del impacto. Encontró que el depósito contenía grandes porciones de polvo cósmico, especialmente de un metal parecido al platino llamado iridio. Álvarez sabía que aunque el iridio es un material extraño en la superficie de la Tierra, es muy abundante en asteroides y cometas. Es evidente, dijo, que un asteroide gigante colisionó con la superficie terrestre. De esto puede derivarse que el impacto produjo un enorme movimiento de polvo y otras partículas hacia la atmósfera, que después se esparció por todo el planeta. Esto provocaría un oscurecimiento global que detendría la fotosíntesis de las plantas, interrumpiendo las cadenas de alimentación y provocando la extinción por inanición de muchas especies al desaparecer el aprovisionamiento de alimentos. Según el grupo de Álvarez, a pocas horas del impacto, una gran nube de polvo empezó a envolver el planeta Tierra. Bajo la nube, el día se convirtió en noche permanente. El alimento se agotó. Dinosaurios y millones de otras especies perecieron a causa del frío y la oscuridad. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Qué nos comunica? Nos informa que hay algo más en la evolución de lo que Darwin observó. Darwin tenía razón, pero no abarcó la historia completa. La idea de Darwin era que las especies, para poder sobrevivir, extenderse y reproducirse, tenían que estar bien adaptadas. Tenían que ser especialistas en la vida dentro de su hábitat. Lo que descubrimos ahora es que sí, eso es cierto, absolutamente correcto, pero además interviene un día realmente malo, imprevisto, en que una gran roca llega del cielo y provoca terribles alteraciones medioambientales.
La idea de que los dinosaurios fueron víctimas de un impacto directo sobre el planeta Tierra es subyugante y escalofriante, pero ¿qué tiene de cierta? La investigación comienza en el Parque Nacional de Makosika, en el sur de Montana, donde las rocas son un archivo de cómo era la Tierra justo antes de que se extinguieran los dinosaurios. Vamos a alinearnos con el fin de examinar la disposición de los estratos. Mantendréis una separación de 5 metros y observaréis atentamente el terreno en busca de fósiles. Cuando encontréis algo... Diane, Gabriel y Daviel Fastowski han traído a estos voluntarios a Makosika para catalogar huesos. Con su ayuda esperan responder a esta inquietante pregunta: ¿desaparecieron los dinosaurios repentinamente, como sugiere la hipótesis del impacto, o lo hicieron gradualmente en el curso de millones de años? Sigamos esta dirección. Nunca se ha dado una buena respuesta a este interrogante, porque nunca se ha calculado correctamente el número de dinosaurios vivos de un periodo determinado. Aquí Fastowski y Gabriel decidieron contabilizar cada muestra ósea. ¿Todo el mundo listo? Adelante. Recordad, mantened la alineación tanto como sea posible. Escogieron este lugar porque las muestras de fósiles del último periodo del reinado de los dinosaurios abundan en estas rocas. Comprenden los últimos 3 millones de años del periodo geológico conocido como Cretácico. La frontera entre el Cretácico y el periodo terciario posterior está marcada por una línea azul a través de la roca. Sobre este límite no se encuentran restos de dinosaurios, pero por debajo están por todas partes. Todo lo que se requiere es paciencia y un par de ojos agudos para localizar un hueso semioculto en la roca. Huesos. Aquí hay huesos. Parece una garra. Parece que se trata de un ornitomimus, uno de esos dinosaurios con aspecto de avestruz. Encontramos una garra de ornitomimus bastante buena. Cada hallazgo es registrado meticulosamente: tipo, posición, la clase de roca en la que está depositado. En los 3 últimos años, Fastowski, Gabriel y sus colaboradores han clasificado huesos para realizar el censo de dinosaurios más completo que existe en la actualidad. Han registrado 4.600 muestras en más de 600 yacimientos. Las pruebas sugieren que los dinosaurios estaban bien adaptados justo hasta antes del final del periodo Cretácico. El animal predominante que hemos encontrado en nuestras investigaciones es el Triceratops. Los ceratopsios eran muy abundantes a finales del Cretácico. Los siguientes en número podrían ser los dinosaurios de pico de pato, probablemente el Edmontosaurus. Encontramos muchos ornitomimus y animales semejantes, pero también pequeños carnívoros, carroñeros que se alimentaban de piezas que otros habían matado. Y también tenemos al Tyrannosaurus rex. No parece haber pruebas de un declive gradual en toda esta diversidad. De hecho, nuestros estudios muestran que en términos geológicos su extinción fue instantánea. Los parámetros usados en los periodos de dinosaurios son vastísimos. En este contexto, instantáneo podría significar un periodo de 250.000 años. Se necesitan más pruebas para corroborar la teoría del impacto de un asteroide. Por ejemplo, ¿cuál es la posibilidad de que esto suceda? Una vez al mes, durante los días en que hay luna nueva, Jean y Caroline Shoemaker se trasladan al observatorio de Monte Palomar para investigar. Los Shoemaker son pioneros en un campo relativamente nuevo de la astronomía, un campo que ellos han patentado, la caza del asteroide.
Cuando comenzamos aquí con nuestro programa en 1973, había una docena de asteroides conocidos que cruzaban la órbita terrestre. Todos se habían descubierto accidentalmente en el transcurso de varias décadas. Nosotros comenzamos una búsqueda sistemática para encontrar algunos más. Actualmente se conocen unos 110 asteroides con trayectorias próximas a la Tierra. Detectar asteroides en el firmamento es un trabajo lento. El telescopio se coloca en posición de fotografiar una porción específica del cielo estrellado. Cada exposición requiere varios minutos de constante atención. 11, 12, 13, 14, open. On 34 minutes, 15 seconds. Una segunda fotografía tomada varias horas después se alinea con la primera. Resultado, el fantasmagórico salto de un asteroide moviéndose entre las estrellas. Este fue descubierto por los Shoemakers en marzo de 1989. Se movía a unos 750.000 kilómetros de la Tierra, menos de 2 veces la distancia hasta la Luna. Se trata de un asteroide cercano, pero no raro. Los Shoemakers estiman que hay unos 1.500 asteroides mayores de 1 kilómetro cuyas órbitas se cruzan con la de la Tierra. Sin embargo, James Shoemaker opina que tuvo que ser algo mayor que un asteroide lo que provocara el desastre de hace 65 millones de años. Objetos que hagan cráteres realmente grandes, cráteres de 1 centenar de kilómetros de diámetro o de 150 kilómetros. Objetos que podrían producir una catástrofe global debido a los materiales que arrojarían por toda la Tierra. Un objeto así probablemente sea un cometa. Mi mejor estimación es que un objeto capaz de originar un cráter de 150 kilómetros de diámetro debería ser un cometa de unos 10 kilómetros de diámetro, más o menos el tamaño del cometa Halley, y su frecuencia de impacto sobre la Tierra sería de una vez cada 100 millones de años. Asteroide o cometa. Si una gran bola de roca se precipitara desde el espacio, seguramente no solo los dinosaurios se verían afectados. Aquí en Zumaya, España, encontramos algunos elementos más para el análisis. Un grupo de animales marinos sin ningún parentesco con los dinosaurios desaparecen, según los registros fósiles, en el mismo momento que ellos. El Dr. Peter Ward de la Universidad de Washington en Seattle se ha trasladado a Zumaya para realizar un estudio sobre animales marinos similar al que hicieron Fastowski y Gabriel con los dinosaurios. Lo que le interesa son estas criaturas que un día fueron muy abundantes, los amonites. Esto es un fósil de amonite encontrado en estos acantilados. Si pudiésemos viajar en el tiempo y encontrar una de estas criaturas viva, veríamos que era un animal marino. Por la parte delantera tenía una serie de tentáculos parecidos a los del tetrabránquido Nautilus actual. Podía trasladarse nadando. En el período Mesozoico, estas criaturas eran extraordinariamente abundantes. Había 12.000 especies y, aunque este es pequeño, había ejemplares de 3 metros de longitud. Eran tan abundantes en los mares del Cretácico que si pudiesen regresar para que los contempláramos, ocuparían gran parte del espacio que actualmente ocupan los peces. Aquí en Zumaya, el límite entre el Cretácico y el Terciario está situado justo en el interior de este acantilado. Hasta hace poco Peter Ward creía que los amonites habían desaparecido bastante antes del final del Cretácico. Sus últimas investigaciones descubren una historia muy diferente.
El terreno en el que estoy está compuesto de una capa de sedimento que constituye la frontera entre el Cretácico y el período terciario. Estoy sentado sobre rocas cretácicas y sobre mi cabeza se hallan rocas terciarias. Los amonites pueden encontrarse en números relativamente grandes dentro de estas rocas y los últimos se encuentran unos centímetros dentro de la frontera. Parece que los amonites estaban en pleno desarrollo al final del Cretácico. Aparecían nuevas especies, crecían y luego, sin previo aviso, desaparecieron. Cuando los dinosaurios desaparecieron de la Tierra, la vida oceánica sufrió una catástrofe similar. Con los amonites desaparecieron poblaciones enteras de otras criaturas, grandes y pequeñas. ¿Pero puede realmente un asteroide provocar un cataclismo tan global? Estamos en el cráter Meteoro, en Arizona. Casi 1 kilómetro de diámetro. Es el resultado del impacto de un meteorito de tan solo 50 metros de diámetro. Para que la teoría de Álvarez funcione, el meteorito que acabó con los dinosaurios debería ser 200 veces mayor. Supongamos que lo era. ¿Cuáles hubieran sido sus efectos? Jay Melos es un teórico al que le gusta imaginar lo que ocurre cuando rocas gigantescas se precipitan desde el cielo. Este es el Observatorio Nacional Kitt Peak en Arizona. Les he traído hasta aquí para darles una idea de lo que un asteroide de 9 kilómetros de diámetro provocaría en la Tierra. Para que vean lo que significa un diámetro de 9 kilómetros, imagínense la distancia entre este punto y aquel pico distante en el horizonte, completamente lleno de material rocoso. Y además, imaginen la distancia entre el suelo del valle, que está debajo de nosotros, y hacia arriba, una distancia de 9 kilómetros lleno de roca sólida. Esta enorme bola llegaría hasta la Tierra a 75.000 kilómetros por hora, una velocidad que, si pudiésemos alcanzarla, nos permitiría llegar desde aquí a Nueva York en menos de 3 minutos. Cuando el asteroide golpea el suelo, se entierra en la superficie en un solo segundo. Abre un cráter, un agujero hemisférico en el suelo que alcanza un diámetro de 45 kilómetros 10 segundos después de producirse el impacto. En ese momento ha penetrado en la Tierra 22 kilómetros, provocando una erupción de rocas incandescentes que se levantan hacia el cielo como una columna de fuego. Mientras tanto, el diámetro del cráter sigue aumentando y alcanza una longitud de 150 kilómetros antes de detener su expansión. Lo que sucede después es realmente interesante. Mientras el asteroide se sumerge en la superficie, va creando presiones similares a las del núcleo terrestre. Bajo estas presiones, el asteroide y parte de la roca terrestre se funden y vaporizan, provocando una expansión hacia arriba a gran velocidad de gases y polvo en forma de nube incandescente. Esta nube se expande a velocidades superiores a las de las velocidades de escape de la Tierra, dispersando las partículas en órbitas balísticas que se precipitan por todo el planeta. Trillones de partículas diminutas de este tipo llenarían la atmósfera irradiando calor hacia la superficie. El efecto es muy similar al de introducir la Tierra en un horno de leña durante 1 hora. Incluso la vegetación más verde se secaría y comenzaría a arder espontáneamente como consecuencia de esta radiación térmica. Se provocaría un incendio global.
hay pruebas de que esto ocurrió realmente. Se han encontrado millones de partículas de carbón en el estrato sedimentario de finales del Cretácico. Hollín producido por un incendio enorme. Este estrato todavía nos guarda más sorpresas. En el Instituto Geológico de Estados Unidos, Glenn Izard y su colega Fred Leakey se valen de un láser para analizar las rocas del límite entre el Cretácico y el Terciario. El láser vaporiza el estrato sedimentario con meticulosa eficacia. El espectro blanco de aquí es la marga cretácica. Y esta superficie con el espectro azul pertenece al estrato superior al del impacto. Te mostraré el iridio. El iridio, poco frecuente en la Tierra pero común en los asteroides, está mezclado con la roca. En esta muestra procedente de Colorado, el iridio está representado por los diagramas azules más altos, y este es un rasgo común en cientos de muestras de todo el mundo. Según Izard, este estrato contiene una cantidad significativa de partículas singulares de cuarzo. Visto con luz polarizada, el cuarzo normalmente aparece homogéneo. Este es el cuarzo del estrato fronterizo. Podemos ver zonas muy peculiares en esta muestra de cuarzo. Aquí, concretamente, están orientadas en estas direcciones. Solo se ha encontrado este fenómeno en rocas de la corteza terrestre en las que hayan tenido lugar explosiones nucleares o impactos de meteoritos. Iridio, hollín, cuarzo laminado. Todas estas evidencias apuntan hacia el impacto de un asteroide a finales del Cretácico. Sin embargo, si un asteroide chocó contra la Tierra, ¿dónde está el cráter? Debería ser un cráter de magnitudes mucho mayores que el de Arizona. Glenn Penfield es un geofísico dedicado a la búsqueda de petróleo. En 1978 estuvo trabajando en Yucatán. Muy buenos días, Capitán Boyle. Buenos días, quiero contratar... Intentaba encontrar yacimientos petrolíferos para la Pemex, compañía petrolífera de México. En unas cuantas expediciones aéreas, midió tenues variaciones de los campos magnéticos bajo la superficie. Con suerte, esto podría significar que existieran estructuras petrolíferas en el subsuelo. El trabajo estaba bastante avanzado, pero a medida que el estudio se llevaba a cabo, comenzó a surgir algo inesperado. Al principio, cuando recogimos los primeros datos desde el avión, comencé a percibir un modelo de extraordinaria simetría en las anomalías magnéticas. A continuación, las localizamos en el mapa de la zona, que revelaba la existencia de una gran riqueza de materiales altamente magnéticos. Había como un círculo de intensas anomalías que se pueden ver sobre el mapa, que cubría un diámetro de 70 kilómetros, con indicaciones de campos magnéticos muy fuertes. En el perímetro del anillo, una zona menos pronunciada que completaba un diámetro de 210 kilómetros. Los registros de gravitación señalan un tipo de configuración similar. Vemos un anillo central que muestra altas anomalías de gravitación, es decir, material de mayor densidad en el centro, de nuevo con un tamaño de 55 kilómetros. Una gravedad menor indica materiales de menor densidad y finalmente otra vez gravedad alta en un diámetro de 180 kilómetros. Se ha interpretado que esta zona tiene rasgos volcánicos, sin embargo, yo nunca había visto zonas volcánicas con esta simetría a este tipo de escala. En mi opinión, esto ha sido producido por un suceso único que ha alterado a un tiempo la gravedad del campo magnético y ha producido un elevado orden simétrico.
Para mí la explicación más acertada es la del impacto de un enorme meteorito. No había duda de que Penfield había descubierto algo. Una gran formación circular de casi 200 kilómetros de diámetro a 8 kilómetros por debajo de la superficie del Yucatán. Según su descripción, Penfield vio un cráter anillado con una región central circundada por anillos concéntricos. Pero, ¿dónde está la evidencia física en forma de rocas? Recogimos algunas muestras para demostrarlo. Ya teníamos estas excelentes observaciones geofísicas llenas de datos magnéticos y gravitatorios, pero no teníamos las muestras físicas que pudieran demostrar el impacto. En los años 50, la compañía petrolífera había realizado prospecciones de exploración en 2 lugares del Yucatán. Se habían tomado muestras de roca de ambos lugares. Sin embargo, cuando Penfield solicitó verlas, se le comunicó que todas se habían perdido, destruido. En 1982, Penfield se trasladó al Yucatán en busca de muestras que pudiesen haber sido abandonadas en esos lugares. Primero buscó en el pueblo de Sacapuc. Este es el pozo número 1 de Sacapuc, situado aquí, en medio del pueblo del mismo nombre. Era muy fácil de encontrar. Había muchos más cerdos cuando estuve aquí hace una década. Para buscar las muestras que demostrasen indicios de impacto, tuve que retirar excrementos de cerdo que se habían acumulado en los alrededores del pozo perforado durante los últimos 30 años. Esta perforación llegó a los 1500 metros de profundidad. Tras los primeros 1000 metros, sucedió una monótona secuencia de roca caliza blanca y luego, todos los geólogos que trabajaban en la prospección informaron sobre fragmentos de material verdoso durante un tramo grueso y finalmente de una capa de materia parecida al cristal. Una especie de cristal volcánico. Esa fue la descripción que realizaron. Yo he venido aquí para encontrar muestras de esos 2 tipos de roca, de ese material verdoso y del cristal. En Sacapuc no pudo encontrarlas, así que Penfield se trasladó al pueblo de Chicxulub. Más a la derecha aquí. Allí, en medio de ruinas, encontró el segundo lugar de perforación. Ah, qué interesante. Creo que sí, creo que sí. Pozo, Chicxulub number 1. Total depth 1,581 meters, 620.52. El resultado final de toda mi búsqueda en Sacapuc y Chicxulub fue escaso. Recogí unas cuantas muestras de roca con incrustaciones que tal vez habían salido del pozo. Realmente no resultaron aptas para ningún tipo de análisis que demostrase que en Chicxulub había indicios de impacto. Por tanto, en aquel momento tuve que suspender mi investigación. Penfield regresó con las manos vacías, relató sus descubrimientos y volvió a su trabajo de buscar petróleo. Entretanto, los Álvarez habían propuesto su teoría del asteroide. Ahora todos buscaban un cráter, pero no en México. Este es el río Brazos en Texas. En 1987, Alan Hildebrand, que se encontraba en aquel momento realizando el doctorado en filosofía en la Universidad de Arizona, en Tucson, había oído la teoría de Álvarez sobre el impacto. Él llevaba a cabo su propia investigación en busca de un cráter. En este momento, todavía no había oído hablar de Glenn Penfield.
Actualmente, el río Brazos se encuentra a unos 300 kilómetros de la costa del Golfo. Hace 65 millones de años, a finales del Cretácico, el mar cubría esta zona. Aquí había unos 170 metros de profundidad. En toda la ribera del río son frecuentes los fósiles de amonites y otras criaturas marinas que cohabitaban con los dinosaurios a finales del Cretácico. Hildebrand sabía que en este lugar se encuentra uno de los estratos fronterizos entre el Cretácico y el Terciario menos corrientes del mundo. Generalmente los sedimentos del Cretácico y del Terciario están separados por un fino estrato de aproximadamente 1,5 centímetros. Sin embargo, a la orilla de este río hay una capa de gravilla de casi 1 metro de grosor. Aquí, la línea divisoria entre el mundo de los dinosaurios y el mundo que vino después aparece totalmente definida. Este estrato indica la frontera entre el Cretácico y el Terciario. Mis pies están apoyados sobre sedimentos del Cretácico. Esto es lodo que se depositó en el fondo marino a una profundidad de 170 metros. Aquí está la base del Terciario. Desde aquí hasta arriba tenemos sedimentos que representan la época en que los dinosaurios se extinguieron. Hay cerca de 1 metro de sedimento. Esto indica que aquí ocurrió algo extraordinario. En particular, esta gran cantidad de sedimento gris que es un poco confuso. Pueden ver que lo ocupa todo. Se trata de una roca de casi 1 metro. Sucedió algo capaz de desprender este sedimento gris del Cretácico y trasladarlo y arrojarlo aquí. Este fenómeno se repite en muchos puntos a lo largo de la costa sur de Norteamérica, en la frontera entre el Cretácico y el Terciario. La presencia de los depósitos de gravilla aquí y por toda la costa sur de Norteamérica es la prueba de que tuvo lugar algo extraordinario, algo parecido a una ola gigante que barrió el margen sur del continente. No podemos imaginar nada que pudiese producir tal ola, excepto algo que impactase en el océano. Sin conocer todavía el trabajo de Penfield en el Yucatán, Hildebrand sospechó que una irregularidad circular de la costa de Colombia podía ser el cráter. Él buscaba la marca dejada en la Tierra por el impacto de un meteorito. Entonces oyó hablar de otro lugar, esta vez en Haití. Hace 65 millones de años, esta región, al igual que la del río Brazos, estaba bajo el mar. En lo alto de las montañas, cerca de un pueblo llamado Beloc, en la península sur de Haití, había una curiosa secuencia de rocas marinas. Fueron descubiertas por Florentin Mogas, un haitiano de nacimiento ahora en la Universidad Internacional de Florida, Miami. Este es mi sitio. Esa es la formación Beloc. Los 2 tercios inferiores que forman el valle son cretácicos y por encima terciarios. Justo 1 tercio por encima de la carretera pueden ver una pequeña cantera y es ahí donde tenemos la frontera CT. La frontera CT es la denominación empleada por los científicos para el estrato sedimentario de finales del Cretácico. Al principio, Mogas pensó que había encontrado los restos de un antiguo volcán, hasta que 15 años más tarde Alan Hildebrand sugirió que, como en el caso del río Brazos, esto podría ser la prueba de la presencia de un cráter de impacto cercano. Esta es otra pieza del estrato fronterizo. Como pueden ver aquí, es muy distinta. En la parte inferior está el Cretácico y aquí la ya mencionada frontera. Vamos a tomar una muestra para mostrar cómo es. Fue en este momento, en septiembre de 1990, cuando la serie Los dinosaurios jugó un pequeño papel propio en esta historia. Las muestras recogidas para nuestros propósitos se convirtieron en el centro de un especial interés tanto para Florentin Mogas como para el geólogo Glenn Aisett.
Aquí está una muestra de la roca recogida por Florentin Morras y que el equipo de producción de los dinosaurios ha tenido la amabilidad de traer desde Haití. He montado en plástico esta muestra después de pulirla para que podamos ver qué ocurre con ella. Lo que realmente llamó mi atención es esta zona de la base, de unos 2 centímetros de grosor, con bolitas verduzcas. Visto a través del microscopio se apreciaba la curiosa y original forma de las bolitas. Se asemejaban a gotitas de material fundido lanzadas de la tierra por un impacto y enfriadas con esta forma. Una gota de leche cayendo en un tazón produce este tipo de formas al impactar. Estas tectitas en el estrato fronterizo probarían que a finales del Cretácico tuvo lugar el impacto de un asteroide. Aizet analizó el interior de estas bolitas fundidas. Parecen ser un cristal negro, cristal de tectita. Esto demuestra que hubo un impacto entre el Cretácico y el Terciario. Las tectitas solo aparecen asociadas con grandes impactos de asteroides o cometas. Mientras tanto, Hildebrand estaba todavía estudiando la literatura científica, buscando pistas sobre accidentes geográficos circulares que probasen que tuvo lugar un impacto. Finalmente topó con un artículo de Penfield sobre el cráter del Yucatán. En él, Penfield mencionaba las muestras perdidas de roca. ¿Dónde podrían estar? Hildebrand insistió en su búsqueda. Escribí a gente, llamé a muchas personas, hablé con docenas de individuos diferentes y finalmente, con la ayuda de compañeros y un poco de buena suerte, encontré el conjunto de muestras que habían permanecido en Nueva Orleans durante los últimos 20 años. En abril de 1990, Hildebrand le proporcionó la información a Glenn Penfield y este hizo una visita al Departamento de Geología de la Universidad de Nueva Orleans. Tras 12 años de búsqueda, su interrogante estaba casi resuelto. Esto es típico de la roca caliza encontrada en el pozo número 2 del Yucatán. El pozo abierto en Chicxulub. Allí estaban las muestras recogidas al paso de la perforadora en su viaje de 3 kilómetros por debajo de la corteza terrestre. Aparentemente todas carecían de interés, menos una. Esta de aquí, encontrada a 301 o 303 metros bajo tierra, es diferente de las otras. Verde, llena de partículas fragmentadas de trozos de rocas que existían previamente. Tiene una textura diferente a la de cualquier otra muestra de caliza hallada en el pozo. Y esto significa una roca formada con fragmentos de rocas anteriores, desordenada y aglutinada. Penfield envió una muestra a Alan Hildebrand para que investigase las características clave que probasen el impacto de un cometa o de un asteroide, el iridio o el cuarzo laminado. Cuando Glenn Penfield me envió las primeras muestras que encontramos en Nueva Orleans, hicimos un par de secciones y encontramos cuarzo laminado en ambas partes. Y por supuesto, gracias a la duplicación y el cuidado al realizar los preparados, estábamos en disposición de establecer que hay cuarzo laminado en este depósito exterior, cercano al cráter, o más exactamente de asegurar que el gran agujero cercano era un cráter. Hace millones de años algo sucedió aquí. Una explosión descomunal que produjo una onda expansiva de cientos de kilómetros, lanzando restos al menos hasta la costa de Texas.
Estamos situados en el centro mismo del cráter de Chicxulub, que se extiende en un radio de 90 kilómetros alrededor nuestro. Representa uno de los mayores cataclismos ocurridos en la historia de la Tierra. Lo llamamos Chicxulub tanto por el pueblo cercano como por el primer pozo que se perforó aquí. También porque Chicxulub es una antigua palabra maya que significa la cola del diablo. El cráter del Yucatán está en el lugar correcto y tiene el tamaño adecuado. ¿Pero es la respuesta a nuestro enigma? Quizás los dinosaurios estaban ya en proceso de extinción. Los científicos saben que había 61 especies de dinosaurios vivos hace 6 millones de años, antes del final del Cretácico. Sin embargo, a 2 millones de años del final del Cretácico, solo había 18. Recientemente, nuevas pruebas han apoyado la teoría de que algo impactó en la Tierra a finales del Cretácico. A pesar de ello, la mayor parte de los paleontólogos son reacios a aceptar que esto provocase la extinción de los dinosaurios. Veamos, ¿la teoría del asteroide explica la extinción de los dinosaurios? Hay ciertas dudas. Está el problema de la rana. Hay miles de especies distintas de ranas tropicales en la actualidad, y las ranas son inmortales. Como grupo de especie nunca sufren una extinción masiva. Cuando los mamuts se extinguieron, las ranas sobrevivieron. Cuando los dinosaurios desaparecieron, las ranas sobrevivieron. Y curiosamente, las ranas son animales muy delicados, muy susceptibles a los cambios climáticos. Si hoy chocase un asteroide contra la Tierra, se ocultase el sol y una ola de frío nos invadiese, las ranas serían los primeros animales en congelarse, mucho antes que cualquier animal de mayor tamaño. ¿Qué exterminó a animales como los dinosaurios o los elefantes? ¿Qué hace un elefante que no haga una rana? Los elefantes son nómadas. El Dr. Baker opina que los grandes animales terrestres como los elefantes recorren enormes distancias en el transcurso de sus vidas. En este sentido, los dinosaurios recuerdan a las bestias actuales capaces de atravesar grandes extensiones de terreno. A finales del Cretácico, los dinosaurios parece que se movieron en grandes manadas. Los istmos terrestres de nueva formación facilitaron la conexión entre los continentes que antes estaban aislados, abriéndoles nuevas posibilidades. Si querían, podían ir de Mongolia a Montana. Esto provocó el contacto de unas especies con otras por primera vez, lo que apoya la teoría del Dr. Baker. Baker señala que a finales del siglo XIX la ictericia hematuria se extendió desde Asia hasta África, provocando la casi total extinción de 40 especies de antílopes africanos. De la misma manera, cuando los dinosaurios cruzaron los nuevos istmos, se expusieron a nuevas enfermedades que pudieron hacer estragos entre su población. Ocurrió con los dinosaurios lo mismo que con los colonos americanos portadores del sarampión, que extendieron la enfermedad por todas las zonas que exploraron y en las que se asentaron. ¿Cuál fue la causa de la extinción de los dinosaurios? Nadie lo sabe con certeza. No hay una respuesta común, sino varias hipótesis probables, pero sabemos, gracias a nuestra incursión en el estudio de los dinosaurios durante los últimos 40 años, que el viejo concepto sobre ellos estaba equivocado. No eran criaturas lentas de pequeños cerebros, había una gran variedad. Algunas especies eran cuadrúpedos vigorosos y otros se desplazaban sobre 2 patas. Algunos tenían sangre caliente. Muchos eran gregarios y de vida comunitaria y recorrían grandes distancias en busca de su alimento, luchando por él y por la defensa de su prole. Tyrannosaurus rex, Iguanodon, Brontosaurus, Deinonychus, Stegosaurus. Aunque hace mucho tiempo que desaparecieron, todavía vagan libres en los bosques de nuestra imaginación y muchos de su especie esperan aún, inmóviles en las rocas, cautivar a los que nos siguen, niños y científicos indistintamente.
Así pues, los dinosaurios se extinguieron. Criaturas como el Allosaurus y toda su familia de gigantes se esfumaron. ¿Es una tragedia para nosotros? Creo que no. Si tú fueras pequeño, habrías sobrevivido. Y si fueses pequeño y peludo y tuvieras una nariz respingona y ojos pequeños y brillantes, como este compañero, podrías desarrollarte en una gran gama de grandes mamíferos. Podrías llegar a ser un alce, o un jabalí, un oso hormiguero, un mono o un hombre. Así que de un antepasado como este procedemos todos. La raza humana debe su desarrollo a la extinción de estos dinosaurios gigantes.